busqué al Señor y Él me respondió y me libró de mi temor. Quien lo mira a Él irradia paz y nunca Él será avergonzado jamás. Este hombre clamó y el Señor me oyó y me salvó del opresor. El Hijo de Dios nos rodeará y Él nos librará del enemigo voraz. A Jehová engrandecer, exaltar su nombre, unidos al Señor glorificar. Ven y exalta a Dios por siempre. Cuán bueno es mi Dios, bendito es Él, yeah. Confiad en Él, temed a Dios, su santo soy, y todo Él les dará, nada les faltará. Exaltar su nombre, unidos al Señor glorificar. Ven y exalta a Dios por siempre. A Jehová engrandecer, exaltar su nombre, unidos al Señor glorificar. Ven y exalta a Dios por siempre. Bendecida a Dios, día y noche da alabanza al Rey, honra y gloria a Él. Bendecida a Dios, día y noche da alabanza al Rey, honra y gloria a Él. Bendecida
Cuán bueno es mi Dios, bendito es Él, confiar en Él. Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a un miércoles más de estudio bíblico, donde como iglesia estamos buscando la voluntad de Dios en nuestras vidas a través de su palabra, para saber cómo actuar en estos tiempos difíciles y cumplir sus propósitos en medio de esta generación. Sin duda, hermanos, son momentos complicados, lo sabemos, pero seguimos firmes en nuestra esperanza, en esta esperanza segura que compartimos, porque no es una esperanza que caduca, sino que está fundamentada en la fidelidad de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, hermanos, continuamos estudiando la palabra de Dios y continuamos también firmes en la oración, y vamos a continuar ahora con la epístola de Santiago. Estamos en el capítulo 4, ya hemos aprendido mucho en este capítulo, vamos a terminarlo el día de hoy, y hemos aprendido, por ejemplo, en los versículos del 1 al 10, que para dejar esa vida de conflicto interno o insatisfacción debemos humillarnos ante Dios, hacerle frente a la tentación de Satanás y purificar nuestras manos y corazón. También la semana pasada, en los versículos 11 y 12, con nuestro hermano Guillermo, entendimos que solamente hay uno que tiene el poder para salvar o destruir, y que por lo tanto no debemos juzgar a los demás, sino que más bien nuestro papel es el de obedecer todo lo que Dios desea, hacer su voluntad. Y bueno, hermanos, en esta ocasión vamos a completar el capítulo 4, y les invito a que veamos los versículos del 13 al 17, donde Santiago sintetiza la voluntad de Dios para nosotros. Si queremos vivir sujetos a Dios, sabiendo que no tenemos poder sobre los demás, y más bien obedecer todo lo que Él desea, entonces también nuestros planes y nuestros proyectos deben estar en manos del Señor, y no sentirnos dueños o con el poder de controlar nuestro futuro. Así que vamos a examinar este pasaje y apliquemos aquí, hermanos, los principios que Dios desea que extraigamos. Leamos Santiago, capítulo 4, versículos del 13 al 17. Dice así la palabra de Dios. Ahora escuchen con cuidado, ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, y estaremos allá un año, y haremos negocios, y ganaremos dinero, si ni siquiera saben cómo será el día de mañana. ¿Y qué es la vida de ustedes? Es como la neblina, que en un momento aparece y luego se evapora. Lo que deben decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ustedes se jactan con arrogancia, y toda jactancia de este tipo es mala. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Muy bien, hermanos, desde este versículo 13, Santiago se dirige a quienes también estarían cayendo en otro pecado parecido a los anteriores que ya vimos, como el egoísmo o el juzgar, y es de tener una confianza presumida con referencia al futuro, del cual se excluye a Dios. Santiago está haciendo referencia a esos judíos que ya habían desarrollado una gran habilidad en comprar y vender, en hacer intercambios, y a que a través de muchos años habían requerido viajar mucho. Pero en específico se estaba refiriendo a aquellos que tenían la tendencia de formular planes sin la consideración de Dios. Algo que también puede ser, hermanos, llegar a ser común entre nosotros actualmente. Es como un caso imaginario allí que Santiago nos está diciendo. Está pensando en un grupo de comerciantes, viajeros que estaban hablando de sus planes para el futuro, pero un futuro en el que no se toma en cuenta a Dios. Y lo importante aquí de este ejemplo es que estos hombres no estaban en una plática sin significado. Estaban hablando de planes
bien establecidos. Estaban hablando de planes en los cuales habían pensado mucho, en los cuales habían tenido mucha consideración. Y el pecado aquí, que quiere resaltar Santiago, no está en esos planes, en el planificar y en el hacer proyectos, no, sino que en ninguno de ellos se estaba considerando a Dios para lograrlos. Examinemos la presunción de estos hombres, hermanos, que está señalando aquí Santiago. Primero, escogen el momento en el que viajarían. Escogen la ciudad a la cual irían. Eligen el tiempo que iban a permanecer allí. También eligen qué actividades de negocios iban a realizar. E inclusive ya estaban pensando en los dividendos o en los porcentajes de ganancias que tendrían con los negocios que iban a hacer. Entonces, pregunta Santiago, bueno, ¿y aquí dónde queda Dios? ¿Cuál es la participación de Dios en esta planificación? Ya todo está calculado. Ya todo está reservado sin la intervención divina. Dios no ha sido tomado en cuenta. Y es así como este ejemplo, hermanos, que pone Santiago con estos comerciantes, que a nosotros también pudiera sucedernos en nuestros días, y sin duda nos ha sucedido en este tiempo, hermanos. Muchos hemos hecho planes, hemos hecho proyectos, hemos realizado cosas sin tener en cuenta a Dios. Y saben, algunos hemos hecho esto en muchas ocasiones y no nos hemos detenido a pensar si Dios está en esos planes o proyectos porque nos ha ido bien. En algunos de ellos nos ha ido bien. Entonces pensamos que nos ha ido bien por nuestra pericia, por nuestra inteligencia, y no nos detenemos a evaluar nuestros actos, a reflexionar sobre nuestra conducta. Pero ahora, en medio de esta pandemia, hermanos, muchos se han dado cuenta, muchos nos hemos dado cuenta de que hemos sido arrogantes delante de Dios. ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque, bueno, siempre como seres humanos tenemos esa lucha de tener control sobre las cosas. Siempre vamos a luchar sobre el controlarlo todo. Y el futuro es una de estas cosas, ¿verdad? Sentirnos satisfechos cuando nuestros proyectos, nuestros planes, nuestros negocios prosperan. Y decir, hemos hecho las cosas bien, hermanos. Hoy en día, bueno, no es tan fácil ahora proyectar ni a 6 meses, ni a 1 año, porque la gente se está dando cuenta que nunca controlaron nada, que en las manos de Dios está nuestra vida, están nuestros tiempos. Ahora es más difícil, inclusive los jóvenes se han dado cuenta de que antes tal vez se podía proyectar una vida, pensar en años, pero ni siquiera un joven ahora puede tener algo seguro. Es lo que la situación ha dejado ver a algunos, hermanos. Y así ha pasado con nosotros. Hemos sido arrogantes delante de Dios. Hemos hecho planes, hemos proyectado el futuro, hemos dado pasos sin Dios. Nos hemos metido en una relación amorosa, en planificar un matrimonio sin Dios. Hemos buscado una carrera sin el Señor. Hemos hecho planes de trabajo, planes de negocio. Y como a algunos inclusive les ha ido bien, se les nubla la mente a tal punto de no percatarse lo más importante, y es que Dios no estuvo en esos planes. Pero para otros, afortunadamente, esto ha servido para abrir los ojos y darse cuenta que si nos va bien en algún proyecto, si prosperamos en algo que nosotros planificamos, no era porque éramos tan buenos, sino porque Dios quería que hiciésemos algo con eso según sus propósitos y no lo tuvimos en cuenta. Ahora, hermanos, está más difícil. Sabemos que no tenemos control de nada en esta vida y que solo somos unos arrogantes cuando sacamos al Señor de nuestros proyectos. Por esto, Santiago nos habla de la mejor actitud que podemos tener, y es evitar esta manera tan vanidosa de pensar o de actuar. Los versículos 14 y 15 nos dicen, ¿cómo pueden hablar así cuando ni siquiera saben lo que va a suceder mañana? Más bien deberían decir, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello.
La dependencia en Dios, hermanos, es la premisa fundamental del cristianismo. La disposición de dejarlo a Él fuera de nuestros asuntos es una indiferencia grosera con el Señor. Y cuando a esto le añadimos el sentimiento de que Él no es necesario en nuestros planes, llegamos a tener una actitud arrogante, irrespetuosa ante Dios. Por el contrario, el que ama al Señor, el que respeta su voluntad, le quiere agradar y desea siempre que la voluntad de Dios predomine en los asuntos personales de la vida. Por ejemplo, Pablo es un ejemplo de esto. Él estaba muy consciente de que la mano de Dios estaba en todos sus asuntos y con frecuencia le escuchamos decir, por ejemplo, en Hechos 18, cuando retornaba de Éfeso, él decía, si depende de Dios, si Dios quiere. Cuando quiso ir a Corinto a visitar, también mencionó si el Señor quiere. Y también cuánto tiempo debía pasar allí. Decía, si el Señor lo permite, en 1 Corintios 16, 7. Entonces lo mejor que podemos hacer con respecto al futuro, hermanos, es saber que este está en manos de Dios. Lo mejor que podemos hacer con nuestro presente y con nuestra vida es saber que Dios está cumpliendo sus planes día a día y va a concluir un día hasta que el Señor regrese. Por lo tanto, los intereses de Dios deben ser nuestro objetivo diario, poniendo siempre en sus manos sus deseos, nuestros deseos y nuestros proyectos, haciendo parte en cada asunto al Señor. Y tenemos la certeza de que Él nos guiará. Dice Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es lo que hablaba, esa actitud arrogante de la que habla en el versículo 16. Se jactan en vuestras soberbias. ¿Saben, hermanos? Caemos en la estupidez más grande cuando sacamos a Dios de nuestros proyectos, de nuestros asuntos. Hablando con orgullo de lo que vamos a hacer y de lo que no vamos a hacer, como si fuéramos dueños de algo. Otra tontería semejante es enorgullecernos de nuestro éxito, de la prosperidad de nuestros proyectos, cuando estos logros en realidad no contribuyen en nada al cumplimiento de los propósitos de Dios en nuestra vida. Por el contrario, nos alejan de la realidad que Dios desea para nosotros, nos han alejado de lo que Dios quiere en nuestras vidas, que Él sea exaltado y glorificado. Y es la razón por la cual Santiago concluye en el versículo 17, si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, entonces están pecando. ¿Cuántos más nosotros, hermanos, la iglesia, los hijos de Dios, que sabemos lo que es bueno, tenemos conocimiento de la voluntad de Dios, deberíamos estar alejados de una actitud como esta, arrogante? Pero, oh sorpresa, somos los que más luchamos con el querer tener control sobre las cosas. Como representantes de Cristo debemos llevar esta gran responsabilidad. Y cuando toda nuestra vida solo sirve para nuestros planes, para nuestros proyectos, que no tienen en cuenta los propósitos de Dios, bueno, cuando nos vivimos esforzándonos cada día en asuntos donde el Señor no está puesto como prioridad, ¿qué es lo que estamos haciendo, hermanos? ¿Para qué decimos que somos hijos de Dios? La iglesia debe estar enfocada en hacer lo que es bueno. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles son esas obras? Las conocemos, hermanos. Un resumen muy general puede ser honrar a Dios en el matrimonio, ser buenos esposos y esposas, ser ejemplo en nuestra familia, dirigir a nuestros hijos en honrar y servir a Dios, ser ejemplo para el mundo, ser sal en la tierra, brillar como estrellas, honrar a Cristo con nuestra conducta, vivir en santidad y ser embajadores de Dios, es decir, realizar el ministerio de la reconciliación, llevar la salvación a otros, ser útiles en manos del Señor. Esto es lo que deberíamos estar haciendo, hermanos, con todo nuestro corazón, si nuestro esfuerzo está en estas cosas. Entonces vamos a estar enfocados. Y bueno,
si al estar en esto, Dios nos permite prosperar en negocios, en planes, en proyectos, pues gloria a Dios. Aquí es donde debería estar nuestro corazón, en estas cosas. Si vivimos para estos propósitos y Dios nos da grandes recursos y nos pone en lugares de importancia y de fama, pues gloria a Dios, hermanos. Si vivimos con esta prioridad en nuestra vida y Dios nos permite tener cierta estabilidad social, económica, pues también gloria a Él, hermanos. El peligro y donde debemos cuidarnos es no caer en el engaño de pensar que todo lo que hemos recibido, que todo lo que tenemos, nos da el poder de controlar las cosas, de que tenemos control sobre nuestra vida y de que podemos proyectar un futuro donde los propósitos de Dios no están en primer lugar. Debemos tener cuidado. Y por último, hermanos, en el versículo 17, Santiago nos recuerda que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Entonces también hay que tener cuidado con aquellos que están detenidos, con aquellos que están ahí paralizados sin hacer nada. Porque el no hacer las cosas que Dios quiere también es tenido en cuenta como pecado, hermanos. Tenemos que evaluar nuestra situación. Porque si estamos detenidos y no estamos haciendo nada que Dios quiere, entonces también estamos sacando a Dios de nuestra vida. No quiere decir nada más el que hace cosas sin pensar en Dios. También el que no hace nada de lo que Dios quiere está cometiendo pecado. Porque ha sacado a Dios de su realidad también. Porque ha sacado a Dios del propósito de su vida. Por lo tanto, hermanos, ¿qué nos quiere hablar Santiago en estos versículos? Hoy aprendimos 3 verdades fundamentales. Primero, caer en el engaño de querer controlar nuestra vida y nuestro futuro y centrarnos en nuestros planes solamente nos recuerda lo frágiles, transitorios e impotentes que somos alejados de Dios. En segundo lugar, hermanos, la actitud correcta de todo ser humano debería ser reconocer que los propósitos de Dios son primordiales y que Él está en control de todo. Él conoce nuestros tiempos. Entonces, si Él permite, viviremos y podremos hacer esto o aquello, pero solamente si Él lo quiere así. Y por último, hermanos, la iglesia, los hijos de Dios, deberían concentrarse en aquello que saben que es bueno y que hace parte de los propósitos del Señor. En otras palabras, nuestros actos deberían ser una muestra de dónde está nuestro corazón. Nuestros actos, nuestra conducta debería ser una muestra de dónde está nuestro tesoro, qué es lo que valoramos, qué es aquello que más amamos y realmente quién está en el control de nuestra vida. Hermanos, que Dios nos dé sabiduría, que podamos elegir la actitud correcta en estos tiempos y que como iglesia, podamos ser lo que debemos ser, que podamos ser reconocidos por el hecho de ser posesión de Dios y no por querer controlarlo todo. Que nuestro presente y futuro podamos mostrar a los demás que está en sus manos y si Él quiere viviremos hoy y si Él quiere podemos hacer esto o aquello, pero los propósitos de Dios son primeros en nuestra vida. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, te damos por tu amor y tu misericordia. Gracias por estas palabras, Señor. Gracias por esta gran enseñanza que nos trae Santiago, Dios, y que podemos extraer de tu palabra. Gracias porque tú sigues guiando a tu iglesia, Señor. Tanto aquellos como los que están haciendo planes y sacándote, Señor, de sus vidas, que piensan que pueden controlar las cosas, Señor, están equivocados. Como también, Señor, los que están paralizados sin hacer nada, oh Dios, sin tener propósito en la vida y excluyéndote, sacándote a ti, Señor. También, Señor, ayúdanos a entender que el único que tiene control, el único que en sus manos tiene nuestro tiempo, eres tú, oh Dios, y que solo tenemos oportunidad para vivir si estamos en tus manos, Señor. Si reconocemos que tus propósitos son primero. Ayúdanos a vivir como iglesia de esta forma y que todos puedan reconocer, oh Dios,
que vivimos para ti, que tú eres Dios y que en tus manos está nuestro futuro. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Seguimos unidos, seguimos enfocados, seguimos luchando juntos, hermanos. Vamos a seguir cuidándonos. Se viene una época importante de reflexión y de oportunidad para honrar a Dios, como es la Semana Santa. Vamos a seguir enfocados en nuestras clases, en nuestros grupos y el domingo en los sermones de nuestro pastor. Dios les bendiga y nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones.